Hace poco regresé a aquella vieja casa, no por elección, sino porque tenía que terminar lo que había comenzado. Más de 10 años habían pasado desde la última vez que puse un pie en esa propiedad heredada de mis padres. Nunca había sentido la necesidad de alquilarla o venderla, así que se convirtió en la vieja casa abandonada del vecindario. Los viejos residentes del barrio la llamaban la casa del incendio. Desde el exterior, el primer piso parecía intacto y normal, pero al mirar hacia arriba, se podían ver las paredes sin ventanas y negras por el fuego que consumió todo hace varios años. Después de ese terrible incidente, decidí mudarme y dejar atrás esos recuerdos dolorosos. La casa quedó legalmente a mi nombre después de los trámites correspondientes, pero no tenía interés en darle mantenimiento con el dinero de la herencia. En su lugar, compré un pequeño departamento en un antiguo edificio en una zona más alejada y económica de la ciudad. Mientras me acercaba a la entrada, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta principal chirrió al abrirse, revelando un interior sombrío y polvoriento. El olor a humedad y madera quemada aún persistían en el ambiente. Los muebles de la primera planta se veían intactos. Todo era tal y como lo había dejado años atrás. A primera vista, todo parecía normal. Aquellos viejos sillones y, aunque vacíos ahora, los estantes que alguna vez estuvieron llenos de fotos parecían darme la bienvenida nuevamente. Un sentimiento de nostalgia y tristeza me invadió. Incapaz de continuar, me dejé caer en uno de esos viejos sillones. El polvo levantó una nube a mi alrededor, haciendo que tosiera y me picaran los ojos. Mientras me recuperaba, mi mirada se posó en las escaleras que conducían al segundo piso. Sabía que tendría que subir eventualmente, pero la idea me aterrorizaba. Cerré los ojos, tratando de reunir el valor necesario. De repente, un crujido proveniente del piso superior me sobresaltó. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era imposible que alguien estuviera arriba. La casa había estado abandonada durante años. Intenté convencerme de que era solo la madera vieja sentándose, pero una parte de mí sabía que no era así. Con las manos temblorosas, me levanté del sillón. Cada paso hacia las escaleras parecía una eternidad. El primer escalón crujió bajo mi peso, y sentí como si la casa misma protestara por mi presencia. A medida que subía, el olor a quemado se intensificaba, trayendo consigo recuerdos que había estado intentando enterrar. Miré hacia arriba, hacia la oscuridad del segundo piso. Parecía hacerse más densa, más amenazante. Tragué saliva y comencé a subir, aferrándome al pasamanos carbonizado. El incendio había sido contenido justo en esas escaleras, el lugar donde encontré el cadáver de mi madre intentando escapar. El olor a quemado se intensificaba con cada peldaño que subía, como si el incendio hubiera ocurrido recientemente. Al llegar al rellano, me quedé paralizado. Verlo en persona era peor de lo que había imaginado. Las paredes ennegrecidas parecían absorber la poca luz que entraba por las ventanas sin cristales. Entre las sombras, creí ver algo moverse. Con el corazón en la garganta, continué avanzando. Lo que sea que creía haber visto, se desvaneció en la penumbra, dejándome con una sensación de frío que nada tenía que ver con la temperatura del lugar. Fue entonces que recordé por qué había regresado. No solo para cerrar aquel horrible capítulo de mi vida que me había perseguido durante tantos años, sino también para enfrentar a los fantasmas que había dejado atrás. Tenía que poner fin a lo que comenzó aquella noche y darles descanso a los espíritus que me han atormentado durante tanto tiempo. Regresé a la planta baja. Tenía que preparar todo para aquella noche. Sabía que tenía que actuar rápido. El sol se pondría pronto y la oscuridad envolvería la casa por completo. Con manos temblorosas tomé mi mochila y comencé a sacar los objetos que había traído: velas negras, incienso y un puñado de hierbas secas.
además del libro que me había dado mi abuela. Ella sabía por el tormento que había estado pasando estos últimos años y lo consiguió para mí, para ayudarme a terminar con todo esto. Coloqué las velas en un círculo en el centro de la sala. El sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban en la habitación, dándole un aspecto aún más siniestro. Encendí las velas una por una, murmurando las palabras que había memorizado de aquel viejo libro. El humo del incienso se elevaba creando formas extrañas en el aire. A medida que la oscuridad se apoderaba de la casa, sentía como si las paredes se cerraran a mi alrededor. De un momento a otro, un viento helado proveniente del piso superior sopló a través de la habitación, apagando todas las velas, excepto una. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Me quedé ahí, paralizado de terror. La oscuridad de la noche se había apoderado de la casa. Corrí aterrado en busca del interruptor de la luz, pero, por supuesto, no había energía. Tenía años sin pagarla. Un crujido en las escaleras me hizo girar bruscamente. Aferré mis manos a la única vela que quedaba encendida. Una figura oscura bajaba lentamente los escalones de madera. No podía distinguir sus rasgos, pero sabía quién era. El fantasma de mi madre, atrapado en esta casa durante todos estos años, finalmente se manifestaba ante mí. Un nudo se formó en mi garganta mientras tomaba el libro con manos temblorosas y lo abría en la página marcada. Sabía que tenía que continuar con el ritual. Tenía que liberar a mis padres de su tormento. Con voz entrecortada, recité las palabras grabadas en la página una tras otra, sin detenerme ni un segundo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al sentir la presencia del espíritu de mi madre unirse a la de otro ser desconocido. No podía distinguir sus rasgos en medio de la oscuridad, pero su energía era inconfundible para mí. Era mi padre. A medida que seguía recitando las palabras, la habitación se sumía en una oscuridad aún más profunda. Un frío penetrante que hacía temblar hasta los huesos envolvía el lugar. Las siluetas de los espíritus se volvían cada vez más nítidas y amenazantes. El rostro de aquellos seres se hizo más claro. Aquellos rasgos no eran los de mis padres. No eran aquellas facciones amables y cariñosas que recordaba. Sus rostros estaban llenos de rencor. Aquellos ojos blancos aterradores me miraban fijamente, con un odio acumulado durante años. Esos seres no buscaban paz. Querían venganza. El terror me paralizó por un instante, pero sabía que no podía detenerme ahora. Con una voz temblorosa, continué recitando las palabras del libro, esperando que de alguna manera pudieran apaciguar a estos espíritus vengativos. Los fantasmas se acercaron más, sus rostros distorsionados por la ira y el dolor. Podía sentir su aliento helado en mi nuca, sus dedos etéreos rozando mi piel. El libro comenzó a vibrar en mis manos. Las páginas pasaban solas como movidas por un viento invisible. En un momento, las palabras en el libro cambiaron. Ya no eran las que había memorizado. Era un texto antiguo y desconocido. Sin pensarlo, comencé a leerlas en voz alta, mi voz mezclándose con un eco sobrenatural que parecía venir de las mismas paredes de la casa. Los espíritus retrocedieron, sus formas fluctuando como si fueran humo en el viento. Gritos inhumanos llenaron la habitación, haciendo que me estremeciera hasta los huesos. Cerré los ojos con fuerza, sin dejar de recitar aquellas palabras. Sentía como cada sílaba quemaba mi garganta, pero no podía detenerme.
La casa entera temblaba. Los muebles se agitaban violentamente y objetos volaban por la habitación. Al pronunciar la última palabra, hubo un silencio repentino y absoluto. Abrí los ojos lentamente, temiendo lo que pudiera encontrar. La habitación estaba en calma. Los fantasmas habían desaparecido y el libro en mis manos ya no estaba por ninguna parte. Exhausto y tembloroso, me dejé caer al suelo. Había llegado a su fin. Todo había terminado. Los espíritus de mis padres que me habían atormentado durante años finalmente podían descansar en paz. Y yo también podía descansar, seguir adelante con mi vida. Me puse de pie, recogí las pocas pertenencias que quedaban en el suelo y las guardé en mi mochila. La noche aún reinaba, extendiendo su manto oscuro sobre todo el lugar. Pero no estaba dispuesto a pasar la noche en esa casa. Tenía que irme. Con pasos vacilantes, me dirigí hacia la puerta principal. Cada crujido del suelo bajo mis pies me hacía estremecer, como si la casa misma protestara por mi partida. Al llegar al umbral, me detuve y miré hacia atrás una última vez. La oscuridad parecía más densa que nunca, como si quisiera engullir todo lo que quedaba de mi pasado. Salía al aire fresco de la noche, cerrando la puerta detrás de mí con un golpe sordo que resonó en el silencio del vecindario. Mientras caminaba por el sendero hacia la calle, sentí como si un peso invisible se levantara de mis hombros. Por primera vez en años, pude respirar sin sentir aquella opresión en el pecho. Sin embargo, a medida que me alejaba, una sensación inquietante comenzó a crecer en mi interior. Algo no estaba bien. Me detuve en seco y me giré para mirar la casa una vez más. Las ventanas del segundo piso, antes vacías y oscuras, ahora brillaban con una luz tenue y antinatural. Subí a mi auto y me alejé de aquel maldito lugar, aliviado al fin de que todo hubiera terminado. Conduje por las calles de la ciudad vacías a aquellas horas de la noche, rumbo a mi casa. Mientras conducía por las calles desiertas, una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi interior. El alivio inicial que había sentido al dejar atrás la casa se desvanecía con cada kilómetro que recorría. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. De un momento a otro, las luces de la calle comenzaron a parpadear de manera errática, como si una corriente eléctrica inestable las alimentara. El motor de mi auto empezó a fallar, produciendo un sonido irregular que me puso los pelos de punta. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que solo era una coincidencia, que el auto simplemente necesitaba una revisión. Fue entonces cuando noté un cambio en la temperatura dentro del vehículo. El aire se volvió gélido, tan frío que podía ver mi aliento formando pequeñas nubes frente a mí. El parabrisas comenzó a empañarse, dificultando mi visión de la carretera. Intenté limpiarlo, pero el vaho parecía resistirse a mis esfuerzos. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando, por el rabillo del ojo, creí ver una sombra moverse en el asiento trasero. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, resonando en mis oídos como un tambor frenético. Lentamente, casi contra mi voluntad, mis ojos se dirigieron al espejo retrovisor. Lo que vi allí me heló la sangre en las venas. En el asiento trasero, donde antes solo había oscuridad, ahora se distinguían dos figuras espectrales. Sus rostros, distorsionados por una mueca de odio, y sus ojos, antes llenos de amor, ahora brillaban con una furia sobrenatural. Grité horrorizado y giré bruscamente el volante haciendo que el auto se desviara hacia la acera. Las llantas chirriaron contra el asfalto mientras intentaba recuperar el control del vehículo. Cuando logré estabilizarlo,
Volví a mirar el retrovisor, esperando que todo hubiera sido una alucinación. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Había sido real? ¿O solo una ilusión creada por mi agitada imaginación? Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de calmar mis nervios. Después de unos minutos de concentración intensa, abrí los ojos y continué mi camino con cautela. Mi corazón latía con fuerza mientras conduje a una velocidad mucho más lenta de lo habitual, aún tratando de asimilar lo que acababa de experimentar. Finalmente llegué a casa, todavía temblando y confundido por lo que había sucedido. La sensación de alivio que me invadió al cerrar la puerta se disipó al instante al sentir un olor nauseabundo a carne quemada. Mi mente trató de negarlo, diciendo que solo había sido una alucinación. Pero el hedor persistente confirmaba lo contrario. El mismo aroma putrefacto que había impregnado la vieja casa durante años ahora invadía mi hogar, y con él un tormento imposible de ignorar.